Andrés, Si cumplimos también con el horario de todos. más que nada porque, bueno, los que están presentes entendemos que se tomaron este tiempito para poder estar con nosotros. Los que están por YouTube también, les agradecemos inmensamente siempre su presencia. Bueno, saludarlos, muy buenas tardes, agradecerles y por sobre todo presentarles a la licenciada Andrea Sillone. Es especialista en tecnología industrial de los alimentos. La profesora hoy nos va a brindar los lineamientos generales para el protocolo de COVID. Y bueno, acá la tienen, Andrea, te cedo la palabra. Un gusto, te agradezco la confianza en nosotros y bueno, te cedo la palabra. Bueno, desde ya muchas gracias por estar ahí del otro lado. La idea es poder presentarles un protocolo de actuación frente al COVID-19 y poder evacuar algunas consultas que tengan en base a las necesidades que tenga cada uno después en base a esta presentación. Así que bueno, vamos a comenzar hablando de lo que ya sabemos todos, por tanta información que tenemos en televisión, radio y demás, de cómo es el COVID-19. No voy a ahondar en microbiología, no es la idea, porque ya todos sabemos a qué nos estamos sometiendo en este tiempo, pero bueno, sabemos que cuáles son el diagnóstico, los pronósticos, sobre todo lo rápido que es el contagio de este virus, y qué prevenciones tenemos que tener. Ya todos sabemos eso, si no voy a ahondar en el distanciamiento, sino que eso va a venir después con los lineamientos. Pero la idea no es hablar de microbiología puntualmente. Lo que sí, vamos a arrancar con los objetivos de la capacitación. Que acá tengo, que es la implantación. Quiero bajar, ahora sí, vamos a bajar el panel. La implantación de medidas para garantizar la salud de las personas. Hay un pequeño delay, me parece. Tengo algún problema. Ahí está, pero se ve bien, ¿eh? Pero tengo un problema para utilizar el PowerPoint. Es un tiempito quizás que tarda en bajar, o si no, a ver si Nico te puede asistir por... Sí, tengo un problema con el delay, pido disculpas, no sé, no lo puedo... Tranquila, a ver. ¿Nico está por ahí? Ahí está. Acompañar las medidas sociales que las autoridades recomienden o establezcan, el control de propagación del virus, y garantizar la continuidad de la actividad y suministro de alimentos, esencial para proporcionar a la población un servicio básico y fundamental. Nosotros, hoy por hoy, en la industria de los alimentos, y todo lo que es Molino también, somos esenciales, y sí o sí tenemos que seguir esta continuidad de la actividad, logrando una prevención con todos los empleados. Entonces, sí o sí hay que garantizar la salud de las personas para que todos los eslabones de la cadena puedan continuar desempeñando sus actividades, ¿sí? O sea, ya sabemos que estamos ante un virus y sí o sí tenemos que seguir con la cadena productiva. Bueno, obviamente el efecto de la pandemia por el COVID-19 en la industria es económico. Todos sabemos que estamos bajo esta problemática. ¿Y quiénes son responsables? Hay una corresponsabilidad que está repartida entre los ciudadanos, las instituciones, los medios de comunicación y las empresas. Todos tienen un objetivo común, que es minimizar los riesgos de contagio. Para ello, se presentó un protocolo de actuación en el cual sugiero algunos puntos básicos en el cual hay que tener en cuenta, que son el relevamiento de la información del personal. Hoy, a la altura en el cual yo estoy haciendo esta presentación, ya sabemos quiénes son los que están dentro del grupo de riesgo, seguramente dentro de sus empleados. El traslado del personal,
es importante, los vestuarios dentro de las empresas, la higiene personal, el área productiva, la limpieza, elementos de higiene y residuos, el manejo de residuos dentro de cada lugar, el aseguramiento de la calidad, el aseguramiento de la cadena de suministro a clientes, recepción de mercadería y liberación de producto terminado, servicios tercerizados, capacitación, comedor y un comité de crisis que hay que armar en base a toda esta pandemia. Bien, vamos a comenzar con el primer punto, que es el relevamiento de información del personal. Para ello, primero hay que identificar a estos trabajadores como población de alto riesgo para esta enfermedad. Ya sabemos, a esta altura de 4 meses que llevamos esta pandemia, quiénes son los catalogados como riesgos para esta enfermedad, los que ya tienen estas enfermedades preexistentes y la edad también, que son de grupo de riesgo, la gente mayor. Trabajadores que sí o sí, en base a esto, a esta problemática que tienen, van a terminar haciendo home office. Detectar personal que se sospeche portador de la enfermedad, ya sea por presentar síntomas, por haber viajado a países de riesgo, que hoy, a la altura que estoy presentando este protocolo, ya sabemos que no debe haber gente de viajes porque están cerradas varias fronteras. Nosotros acá en Argentina tenemos las provincias que están cerradas, han hecho como una burbuja cada una y han contenido a su gente, todos estamos así aislados, y no hay movimiento ni circulación de personas. ¿Qué más? Definir medidas de control al ingreso de visitas o personas ajenas a la planta y armar una declaración jurada. ¿Esto qué significa? Toda persona que pertenece a la empresa, los empleados deberían firmar una declaración jurada, y también todos los que brindan servicios de tercerización, como control de plagas, limpieza de tanques, alguna que otra auditoría, algunos análisis que se debe hacer de algún producto. O sea, toda persona que ingresa tiene que firmar una declaración jurada dando fe de su estado de salud al momento de ingresar al establecimiento, ¿sí? Medidas a establecer en caso de un empleado con síntomas. Esto también es parte de lo que la empresa tiene que empezar a diagramar. ¿Qué hacer en caso de que el empleado tenga sospechas? De aviso a recursos humanos, de aviso a los directivos de la empresa de que tiene sospechas. ¿Sí? Bien, requisitos necesarios para ingresar a una planta alimenticia. Esto es lo que viene a ser parte de la declaración jurada al inicio de las actividades en una empresa. La declaración jurada del estado de salud es ni más ni menos que dar fe de su estado actual en el momento del ingreso. Entonces, va a haber una serie de preguntas básicas de ¿tiene fiebre, tos? Los síntomas de la enfermedad. Entonces van a decir sí, sí o no, no, y bueno, y ahí ingresa o no ingresa, y firma. Para los empleados lo mismo. A mí se me ocurrió recomendar hacerlo un lunes, por ejemplo, para los empleados, que entonces ya se sabe el estado de salud de la semana pasada, cómo estuvo, y hacerlo de vuelta el viernes. Entonces se sabe cómo estuvo esa persona transitando esa semana laboral, así que serían como 2 veces en la misma semana. Bueno, se les mide la temperatura, pasar por una alfombra con desinfectante, eso sería también lo ideal. Lavado de manos, eso desde ya, es una normativa de buenas prácticas de manufactura. Prohibición de ropa descartable y guantes, colocación de barbijo o tapaboca, que eso ya lo sabemos, y una protección ocular. Después, bien, el otro punto importante es el traslado del personal hacia la empresa. Es establecer pautas de limpieza y desinfección si en todos los vehículos propios de la empresa, un plan de limpieza de los vehículos. Si la persona se traslada
desde su casa hasta la empresa y lo hace por medio del transporte público, obviamente ya a esta altura esa persona tiene que saber qué medidas preventivas tener. Si se traslada con sus propios medios, lo mismo. Entonces, ese es un relevamiento también importante para saber quién se anda moviendo más libremente por afuera, ¿no? Y cuando hay cadena de distribución, o sea, camiones que distribuyen y van y vienen, y van a provincias o van a localidades, es importante cuando ingresan a la planta una desinfección en las ruedas y toda la carrocería. Bueno, este es uno de los elementos de fotos que hay en las empresas para lavar los camiones. El otro punto, una vez que ingresan a la planta, el personal, es establecer cómo deberían hacerlo para el cambio de ropa en los vestuarios, ¿sí? Hay algunos establecimientos que tienen vestuarios chiquitos, otros no, y no pueden entrar como los solían hacer antes, todos en grupo, en malón, en el horario de ingreso, ¿no? Dependiendo de la cantidad de gente, se arma. Se establece un máximo de personal que puede ingresar, ¿sí? También el tiempo de permanencia que debe estar en ese vestuario y lo ideal sería incorporar mamparas, cortinas plásticas, lograr separaciones entre espacios para evitar el entrecruzamiento y la posibilidad de contagio. O sea, la idea sería sectorizar el vestuario. El otro punto también tiene que ver con la salida, establecer patrones de acceso y salidas a las dependencias sanitarias. O sea, este es un punto muy importante porque se suele hacer reuniones, charlas. En los cambios de turnos se pasan los partes, se ponen a charlar, los empleados se ponen al día. Entonces, sí o sí hay que evitar esa pequeña reunión social que a veces se da en los vestuarios. No sé si me explico, pero hay reuniones, charlas y ahí hay más comunicación. Bien, la higiene personal, toda empresa, seguramente a esta altura, de los que me deben estar escuchando, deben tener implementado BPM, buenas prácticas de manufactura, donde incluye la higiene personal, que viene, obviamente, ya lo sabemos, el baño diario, la ropa limpia. Acá las medidas tienen que ser a conciencia con el tema del lavado de manos. Entonces, incluir medidas atentas a la toma de conciencia en este punto del COVID-19. Una verificación de las prácticas de higiene, lavado de manos, cambio de vestimentas, uso de elementos de protección, uso de químicos, gel, alcohol en gel o similar, evitar los intercambios de elementos entre personas. Esto es fundamental, no estar prestándose nada, de nada. O sea, todos los elementos tienen que ser personales, individuales. Evitar el consumo de un mismo elemento, o sea, el prestarse una taza, un vaso, nada, no tiene que haber intercambios de nada. Bien, el protocolo del lavado de manos lo vamos a refrescar, humedecer las manos con agua tibia, aplicar jabón, asegurar el lavado de manos por lo menos 20 segundos, enjuagar bien, secar con papel, desechar en un recipiente adecuado. Acá, esta parte, sí o sí, es la que se diferenciaría de lo que veníamos haciendo de BPM. Todo lo que sea de desechos van a tener que ir, tienen que ser identificados como tal. Todo este papel de lavado de manos tiene que ser aparte de los otros desechos. Lavarse dorso y palma de cada mano, entre los dedos, debajo de las uñas y los pulgares. Bien, el otro punto es producción. Este es un tema, digamos, sensible porque hay que lograr sí o sí el distanciamiento social que se recomienda, más allá de las medidas de protección, de barbijo y máscaras de seguridad que algunas empresas lo tienen, o los anteojos. Hay que lograr ese distanciamiento de 1,5 metros a 2 metros en cada sector. Hay sectores que lo permiten y otros que no, ¿sí? Entonces, bueno, se puede
Ahí es donde hay que sentarse y pensar cómo diagramar los grupos de trabajo, que ojo, armar grupos de trabajo para poder lograr la separación es positivo si hay algún empleado que tiene COVID-19. Entonces es fácil identificar con quién estuvo rodeado esa persona de trabajo. Entonces, sabiendo ese grupo de personas que estuvo, ese enfermo, digamos, contagiado, entre comillas, la producción continúa, porque nada más terminarían aislándose los compañeros de grupos que tuvieron cercanía con el enfermo, ¿sí? No se cortaría la producción, iría a media pila, pero por lo menos no hay un corte ni un cierre de 15 días de cuarentena de una empresa. O sea, la idea sería que no sea una medida drástica, eso es lo que quiero decir. Entonces, el distanciamiento, que es importante, realizar un relevamiento de la disposición del personal en mesas de trabajo, o ver cuál es la actividad de cada uno. Esto yo lo estoy dándole la idea, pero ustedes en sus empresas tienen que pensar cómo viene la disposición del personal para ver si realmente hay que lograr un distanciamiento o no. Utilizar las medidas de higiene siempre necesarias, según lo que establezca el POES de limpieza y desinfección. No se olviden que el POES que esté escrito hasta la actualidad ya no es el mismo. El POES ahora cambia. Tienen que incorporar más frecuencias de limpieza, lugares donde antes quizás pasaban desapercibidos para la limpieza, como ser, ahí vamos a ver la limpieza, como ser manijas, picaportes, barandas de escaleras, lugares donde se toca más, si hay ascensores, los botones de los ascensores, los botones de los inodoros, por favor no se olviden de eso, que es un lugar donde más allá del COVID-19 puede aparecer otro tipo de enfermedades, hepatitis, Escherichia coli y demás. No vamos a entrar en ese detalle, pero no está de más limpiar esas zonas más poco comunes metidos dentro de un POES que nadie los incluye. Bueno, limpieza, desinfección y manejo de residuos. Este es el otro punto del protocolo. Disponer de elementos de desinfección. Alcohol, desinfectante, alcohol en gel. O sea, esto quiere decir que haya este tipo de elementos en oficinas, en comedores, dependencias y lugares de circulación común. Les aviso que este material va a ser entregado, así que aumentar las frecuencias establecidas de limpieza, donde yo les decía antes, incluir los picaportes de puertas y ventanas, pasamanos en escaleras, oficinas, baños, vestuarios y los casilleros de los vestuarios también, ¿sí? Aumentar la vigilancia del cumplimiento de estos procedimientos de saneamiento, porque no es solamente implementarlos, tiene que haber una supervisión de que se haga, tiene que haber registros de que sí o sí se lleven a cabo este tipo de limpieza extraordinaria, se podría decir, porque sale de, digamos, de lo normal, de lo que se venía establecido, ¿no? Para esta limpieza hay que tener los recursos necesarios. A lo mejor hay algunas empresas que tienen, la realizan a la limpieza con un personal externo de limpieza, o su mismo personal son los recursos que se dedican a limpiar. Quizás tienen que aumentar el personal. Bien, colocar contenedores cerrados, específicos para pañuelos y barbijos. Y acuérdense que también es para el papel descartable del lavado de manos. Hay que aumentar la renovación del aire de todos los espacios comunes. Incrementar la limpieza y el mantenimiento de filtros. En aquellos lugares donde ahora hace calor, el aire acondicionado, hay que hacer una limpieza más seguida de todos los filtros de los aires acondicionados. También hay que incrementar la frecuencia del retiro de estos desechos de las áreas de procesos. Identificar y señalizar lugares destinados a esta disposición de los elementos descartados. Ya no va estos residuos al mismo lugar donde se desechan el resto de las cosas
de los elementos que van a ser tirados o considerados como basura. Hay que separarlos e identificarlos. Hay que asegurar la limpieza de estos depósitos donde van estos residuos con un protocolo específico de limpieza. O sea, acá se le suma en el POES un sector más y una forma más de limpiar, que antes quizás esto no estaba, es más, no estaba. Bien, mostrarles algunas fotitos, obviamente, de algunos sectores en una empresa. No sé si todos cuentan con algo así, pero se recomienda tener el lavado de manos, el papel que sea descartable. Ahí hay un dispenser de jabón sanitizante y un sector para el lavado de botas, para aquellas empresas que utilizan botas. Bien, la duración del virus del COVID-19 en diferentes superficies. Hay algunos estudios de esto que dieron fe del tiempo de supervivencia, que acá pueden ver con algunas fotitos en papel, en plástico, en acero inoxidable, en guantes. Algunos son días, otros son horas. ¿Sí? Esto es a modo, digamos, de recordatorio, pero ya lo deben haber visto varias veces y recontra lo deben saber de memoria, con tanta información. Bien, acá el otro punto es el aseguramiento de la cadena de suministro a clientes. Acá es importante tener una buena comunicación con los proveedores, sobre todo porque, bueno, todos estamos en la misma y estaría bueno que haya como una autoevaluación de proveedores de cómo van manejando todos el tema del COVID y garantizar las entregas a los clientes y no cortar la producción. Entonces, si hay uno en el eslabón que no lo cumple, se hace más difícil el cumplimiento, obviamente, para los clientes. Entonces, hay que entregar productos a sus clientes con la menor interrupción y retraso posible, que para eso es los protocolos y poder continuar con la producción. Es ideal, para llegar a este punto, poder organizar los procesos productivos, tiempos y espacios de descanso. Solo se interrumpirán aquellas actividades vinculadas al grupo de trabajo en el cual se encontraba esa persona afectada, doblemente que afectada, de COVID-19. Pero sí o sí es importante enviar una autoevaluación a sus proveedores en cuanto a estas prácticas sanitarias durante la pandemia, porque la idea es poder trabajar en conjunto y que no se corte la compra ni después la producción para poder vender. Bien, el otro punto que continúa y es muy importante es la recepción de materias primas y la liberación de productos terminados. Acá compromete esencialmente al personal que se dedica a la recepción y a la logística, que está en contacto con el exterior, se podría decir, porque están en sectores claves donde ingresan camiones, reciben al transportista de otra empresa, distribuidor que les trae mercadería, reciben certificados, reciben el papel, los comprobantes, tienen que firmar, descargan mercadería que viene de otro lado, y ahí es donde es muy compleja la relación y ahí tiene que haber mucha prevención en la persona que las recibe. Entonces, es tomar medidas adicionales para poder asegurar que todo el material que venga del exterior esté limpio y se pueda aumentar la vigilancia en el ingreso de materias primas e insumos. Esto tiene que ver con lo que les mostré antes de la duración del COVID en las superficies. Hay que desinfectar estas superficies de los materiales ingresados si es que se puede, restringir, si fuera posible, el ingreso de estos conductores a la empresa, o sea, que se queden afuera. Nadie dice que se queden arriba de un camión, porque quizás necesitan ir al baño, higienizarse. También es importante ver cómo es la disposición de las empresas para recibir a estos transportistas
que hay veces, yo me he encontrado, yo soy auditora de certificación de muchas empresas, y me encuentro que ediliciamente a veces no están preparados para recibir a estos transportistas que vienen de un largo viaje y necesitan descansar, estirar las piernas, nada, son humanos como todos nosotros, y necesitan ir al baño y comer algo, y entonces no deberían entrar al lugar. Entonces, bueno, ante esta problemática también hay otra problemática más de que qué se hace con esa gente que viene de afuera, que no es un tema menor. Entonces, quitar las envolturas del film, yo estoy hablando de manera global, ustedes piensen qué es lo que les llega a ustedes, que sean de cajas, que sean con envolturas, que sean film, stretch, pueden venir bolsas, o a lo mejor no viene nada de estos materiales y es mucho más fácil y mejor para ustedes. Pero la idea de que todo lo que ingrese debería estar en un sector alejado unos días, o lo pueden rociar con amonio cuaternario o algo que pueda desinfectar. Y bueno, y los que le decía recién, mantener esta distancia social con los transportistas. Bien, servicios tercerizados. Esta es todo personal, toda gente que viene de afuera a brindarles un servicio externo a las empresas para poder continuar con el funcionamiento de la gestión de calidad e inocuidad. Es importante hoy en día que se está en crisis con estos temas, darle prioridad a quiénes son realmente los servicios que necesitan realmente ser recibidos. A ver, un control de plagas sí, hace al sistema de gestión. Unos análisis de agua, según el rubro, o análisis de productos terminados, sí, también. Pero bueno, eso lo tienen que evaluar a ustedes quién entra y quién no entran, y sí o sí es importante esta carta de compromiso o declaración jurada como proveedores para ingresar a la empresa, si no, no tienen que ingresar. Y establecer los cuidados sanitarios especiales a aplicar cuando el servicio se realiza en la planta. O sea, si esa persona tiene que hacer un recorrido, sí o sí tiene que tener los elementos de seguridad para ingresar. Y si no, ustedes como empresa tienen que proveerle, si no llevo un barbijo, si no llevo nada, los elementos en sí. Bien. Importantísimo es la capacitación del personal, ¿sí? Hay que capacitar a todo el personal, generando documentos y registros de estas capacitaciones, para mantener ese plan de incluir estas capacitaciones dentro del plan de capacitaciones anuales, colocar carteleras u otros elementos para el conocimiento de la gente, como estos carteles que les muestro acá, de mantener esta distancia, el protocolo, cómo recoger, bueno, y lavarse las manos y cómo se lavan las manos también. No está de más el exceso de información, que a veces pasa que se dan los cursos una vez al año y se pierden las costumbres. Es muy importante continuar con esto. Bien, comedores. Hay empresas que tienen comedores, otras no. Entonces, se recomienda utilizar material descartable y o utensilios individuales, un refrigerio que se realice en los puestos de trabajo, quizás, a ver, gente administrativa que tiene oficina, evitar ir a un comedor y que puedan comer dentro de su oficina, no es lo más recomendable ni agradable para la persona, pero bueno, se evitaría, ya se reduce la cantidad de gente en los comedores, para eso es minimizar la cantidad de personas, disminuir la preparación o consumo de alimentos fríos, incentivar el consumo de alimentos que conlleven cocción o calentamiento previo a su ingestión, y una provisión de elementos de higiene en este sector. Obviamente, acá no tienen que compartir ningún elemento, ningún utensilio, ojalá todo sea descartable, tienen que tener alcohol en gel, sí o sí, en el comedor, y mantener una distancia, ¿no? Ya hemos visto en algunos lugares que han puesto
esa división entre la mesa para dividirse, poner esas mamparas, acrílicos. También se me ocurre un distanciamiento de manera en diagonal, ¿sí? Hacer tipo un zigzag, que enfrente no haya nadie, pero sí de manera oblicua del lado de enfrente. Entonces ahí hay un distanciamiento más grande. Evitar la charla, es muy difícil, obviamente, decir que no hablen. Me acuerdo una vez que me hicieron la consulta si se podría poner música, porque realmente es un momento de relax, de recreación, de poder relajarse de una media jornada laboral. Entonces, bueno, ya que no pueden hablar, poner algo de música, no es mala la idea, pero esas son decisiones de la dirección. Bien, el otro punto es armar un comité de crisis. Acá quiero ir leyendo punto por punto para que se entienda. Todas las recomendaciones anteriores que yo les dije son en sí aplicables en forma operativa. En forma complementaria a estas hay otras prácticas que de manera formal deben incorporarse a las prácticas de gestión de cada una de las empresas. Las pautas estas de gestión vienen a ser: generar un comité especial, sí o sí, para realizar los planes de acción y o contingencia, incluyendo transversalmente a los miembros de la empresa. Por ejemplo, incluyen administrativos, gerencia, técnicos y operadores. Definir la política. A partir de este momento cambian las políticas de las empresas, que va a adoptar la organización ante la confirmación o sospecha fundada de que un empleado o alguien cercano a este manifieste la enfermedad. Por ejemplo, definir, interrumpir la producción ante el primer caso de un infectado entre el personal de la empresa o de sus familiares directos. Disponer de los medios económicos y estratégicos suficientes para desarrollar todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias. Evaluar y definir acciones de contingencia en cuanto a servicios contratados que deban ingresar a planta, como ser control de plagas, limpiezas, análisis o mantenimiento, entre otras, y asegurar que no impactan en la inocuidad del producto. Establecer protocolos para el comienzo de actividades en caso de ser discontinuadas. En gestión de emergencias, incluir emergencias sanitarias. En gestión de fraude, evaluar si la probabilidad de ocurrencia de fraude de alguna materia prima o insumo puede aumentar, ya sea por el aumento de demanda u otros aspectos. En gestión de food defense, analizar la posibilidad de que alguien quiera con intención ingresar enfermo a la planta. En registro de ingreso a planta o de visitas, agregar las cuestiones indicadas en relevamiento inicial. En auditorías internas, planificar nuevas auditorías internas para verificar que las medidas implementadas o cambios definidos se cumplen y que el sistema se mantiene efectivo. Porque no nos olvidemos que tenemos que seguir trabajando como antes, como sea. Y entonces las auditorías también hay que seguirlas. Es importante mantener evidencias de todas las actividades llevadas a cabo. Se debería realizar un informe final detallando todo lo realizado, incluyendo acciones, fechas, tiempos y duración de aplicación de las medidas, personas responsables, etc. También se debería guardar toda la documentación que pueda generarse, partes de limpieza, controles externos de mantenimiento, documentos de servicios, bajas laborales, certificados médicos, entre otros. Tener disponibles los contactos de toda parte interesada vinculada a la actividad de la empresa, así como de los organismos oficiales y de salud aplicables. Contactar a los organismos de salud reconocidos ante la detección de casos sospechosos o positivos de la enfermedad y en estos casos proceder como indican las autoridades aplicables. Aplicar los protocolos sanitarios indicados por la autoridad de salud oficial. Y como conclusión, estamos transitando por una pandemia mundial, es sin lugar a dudas una emergencia sanitaria. Como tal, está trastornando la salud de toda la población mundial, modificando conductas personales, acarreando dificultades económicas que afectan directamente a las empresas. Debido a que las empresas de alimentos son esenciales y deben seguir en funcionamiento para abastecer a los ciudadanos, es primordial aplicar un protocolo adecuado para transitar esta pandemia y así de esta manera garantizar alimentos seguros.
Desde ya, muchísimas gracias por su atención y bueno, y ahora, si tienen algunas preguntas, las podemos responder. Muchísimas gracias. Hola Andrea, ¿cómo estás? Mucho Bien. gusto. Mira, más que una pregunta, Sí. es un comentario, ¿no? Sí. Algo que normalmente nos está preocupando y creo que a nivel de las empresas de alimentos, en este caso, es, hemos tenido casos de portadores sanos. Sí. Hace poco, justamente hoy, en la mañana, una información un poco desagradable. Uno de nuestros chicos de mantenimiento, quien ha sido el departamento más golpeado, resulta que falleció. No se detectó en su momento qué. Otro caso que tuvimos es el que la organización responsablemente optó por tener todos los kits Sí. para las pruebas rápidas, ¿no? Sí. Hubo casos en que nos dieron positivos y cuando fueron a ver eran negativos, y hubo casos que fueron negativos, cuando fuimos a ver fueron positivos. Aquí llegó un momento que tuvimos un promedio de, no sé, 15 personas con este pequeño problema, ¿no? Que ha sido muy duro y muy impactante. Digo pequeño porque sectorizamos, separamos, fuimos a la cuarentena, tuvimos. Y eso de verdad creo que es la cultura humana, que no respetamos el espacio de uno o del otro, y si hay que hacer lo que tú comentabas hace un rato, y perdóname mi español un poco más venezolano que mexicano, porque soy de Venezuela. Veo a mi amigo Asdrúbal allá, quien le aprecio mucho, un compañero de trabajo. Estuvimos viendo cuán difícil es que la gente entienda lo duro o lo difícil de esta pandemia. Sale, y yo soy uno de los que pelea. Tienes que andar con el cubrebocas dentro de la planta, los anteojos, no puedes en los baños, pero la gente, nuestro problema es la gente, la cultura de la gente, ¿no? Mira, yo te entiendo porque es cultural, evidentemente. Hay gente que subestima esto, piensan que nunca les va a tocar. Dice, ¿por qué? ¿A mí no me va a tocar? Entonces, nada, hay como una inconsciencia temeraria, ¿no? Como que al no creer que existe o que les va a tocar, siguen como si nada. Yo creo, no sé qué políticas habrá en la empresa, pero yo creo que yo aplicaría políticas de premios y castigos. Porque si no, no hay forma de que puedan entender. Viste que hay gente que es gente del rigor, ¿no? O sea, tenés que estarle encima como niños y ya son gente adulta. Correcto. Creo que hay que, no sé, qué medidas se pueden aplicar donde más le duelan para que puedan entender. No sé si sanciones, si cuestiones económicas, reducción de sueldo, no sé, pero en algún punto tienes que entender que esto, como decimos acá, esto no es joda, que esto es de verdad y que se pueden contagiar en cualquier parte y pueden llevar el virus a su casa. Es como yo explico en los cursos de buenas prácticas, tengo como un sonido ahí que me llega. Lo que es contaminación cruzada, es una contaminación cruzada esto. Sí, sí o sí, se lo llevan de un lado a otro y bueno, nada, yo creo que es un trabajo desgastante el que tenés y hay que capacitarlo. No sé si tuviste capacitación. ¿Sí? ¿Diste capacitación? No te escucho. Sí, tenemos inclusive ese comité de emergencia, el cual como gerente de área de la división pastas en ambas plantas, también realizamos lo que son los pequeños tips de seguridad, limpieza y todo. Pero como dices, Andrea, es una cuestión cultural muy fuerte. Es cultural.
y estamos tratando de aplicar algún tipo de sanciones. De hecho, no utilizar el protector respiratorio puesto a la segunda llamada de atención se va suspendido 3 días. Ah, bueno, o sea que ya pusiste ese tipo de medidas. Sí, sí, sí. Ah, está bien, está bien. Bueno, Tenemos estamos en la misma suspensiones sintonía. un poquito, sí, de 3 hasta 5 días de ser repetitivo, incluso es una medida muy drástica, pero hasta prescindir de los servicios del trabajador que incumpla en 2 o 3 oportunidades esta condición. Con respecto al tema de los asintomáticos que me decías al principio, bueno, hay algunas empresas que compran los kits y hacen estos estudios con la declaración jurada los lunes, cuando inician las clases, la jornada de la semana. Todo lleva un gasto. Ojo que esto a las empresas estima que no pueden ser tan productivas como antes, tienen que incrementar gastos en insumos. Yo soy consciente de eso. Realmente es muy problemática la situación, porque tienen que abastecerles de barbijos, de todos los elementos de seguridad, y ahora, bueno, se incluyen los test rápidos para garantizarse de que, bueno, que no hay nadie que esté ingresando enfermo, ¿no? Andrea, una consulta. Sí, Luis. Nosotros acá en Molino Santa Marta, acá en Colombia, tenemos un colaborador que el papá salió positivo para COVID-19. Sí. Él estuvo en contacto con la persona, con el papá, pero le hicieron una prueba rápida. Y en la prueba rápida, la persona que trabaja con nosotros dio negativo. Y después le dio positivo. No, el muchacho apenas es un caso reciente. El muchacho en estos momentos pues no está laborando porque estábamos a la espera de los resultados de la prueba rápida. La prueba rápida dio negativa, pero ¿qué procedimiento debemos seguir con esa persona? ¿Hay que dejarla todavía en aislamiento y repetirle la prueba, o la persona puede ingresar inmediatamente a laborar sabiendo ya que la prueba rápida salió negativa? Podés tener una medida vos de seguridad y podés a lo mejor dejarlo una semana y hacerle una segunda prueba. Podés hacerlo. Tengo entendido que a veces hacen doble hisopado para garantizar de que esté bien. Es como ya estar hilando muy fino, ¿no? Si vos me preguntás a mí, yo no soy médica, empecemos por ahí. No te puedo asesorar en ese sentido. Vos lo que tenés que hacer ante esta situación, mi recomendación es que te asesores con no sé, debes tener algún teléfono con la Secretaría de Salud Distrital. Entonces le tienen que explicar qué se hace en estos casos, porque obviamente se te puede repetir también. Puedes tener otra vez otro empleado que les pase lo mismo. Y bueno, o podés consultar si vos querés hacer tal cosa y si está bien. Pero bueno, esperá las recomendaciones explicándole qué te dicen ellos. Yo no soy médica, pero bueno, el sentido común te dice que si le da negativo no tiene el virus. No, ¿para qué están los hisopados rápidos, no? Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No se peleen de a uno. De nada. Nicolás, ¿estás ahí? Sí. Aquí estoy. Bueno, no sé si tenemos más preguntas, si damos por terminado. Lo que yo le quiero decir que contamos con un manual de protocolos también, que podemos ayudarlos a diseñarlos a medida en lo que necesiten. Así que, bueno, está a disposición y en base a estos lineamientos se puede armar algo para las empresas. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias, muy claro, muy claro.